Los historiadores modernos sostienen que, en Irlanda, entre los siglos VI y VIII, había más de 100 pequeños reinos repartidos en toda la isla. Para un pequeño reino de este tipo, se emplea la antigua palabra irlandesa tuath. Grandes unidades, como las provincias de Leinster o Munster por ejemplo, estaban compuestas por numerosos tuath. Un tuath estándar tenía un rey, una iglesia, un poeta y un erudito eclesiástico. Los reinos pequeños a menudo tenían una lógica topográfica clara. Sus territorios tendían a coincidir con el maige, que eran áreas de tierra cultivada, las cuales contrastaba con una montaña, un pantano o un bosque. En otros países europeos, dicho distrito normalmente sería una unidad subordinada de gobierno en lugar de un reino. En Irlanda, estos pequeños reinos estaban efectivamente subordinados políticamente, pero la subordinación era de un rey a otro y no de un funcionario local, como un barón o un conde, al rey. Las dinastías reales eran segmentarias, ya que tenían un solo tallo, pero varias ramas. La unidad de tales dinastías era a menudo frágil. Si bien necesitaban preservar cierta cohesión frente a sus rivales, la supremacía era objeto de discordia entre las ramas. Para mitigar los efectos divisorios de la competencia por la supremacía, era una práctica habitual intentar promover los intereses de varias ramas, no solo la que actualmente estaba en posesión del reinado supremo. Una forma de lograr este fin era permitir que el jefe de una rama subordinada de una dinastía pudiera ser un rey, aunque fuera solamente un rey cliente. Por tanto, la presión era multiplicar los reyes menores para mantener el apoyo dinástico interno a los reyes principales. A medida que las ramas menores de las grandes dinastías mantuvieron el estatus real tanto como pudieron, también lo hacían las dinastías menores. Incluso si la lucha por permanecer real resultaba imposible, había otras formas de conservar un alto rango que también estaban calculadas para mantener la identidad separada de los tuath. Varias iglesias estaban controladas por antiguos parientes reales. Una gran iglesia y un gran santo podrían ofrecer un poderoso foco de unidad capaz de ayudar a sostener a un pueblo muy disperso. En el año 795, el monasterio escocés de Iona, que había sido fundado por San Columba y estaba habitado por monjes de origen irlandés, fue atacado por los vikingos. Años más tarde, volverían a saquear el lugar. Después del último ataque, el abad de Iona decidió refugiarse en Keys, en Irlanda, donde fundó un monasterio junto con los supervivientes y llevó las reliquias del santo fundador y un evangelio que, posteriormente, se conoció como el Libro de Keys. Los ataques vikingos a Irlanda se pueden dividir en dos etapas. La primera va desde el año 795 hasta el 836. Durante esta primera etapa, las incursiones en Irlanda, los vikingos se limitaron a saquear y abandonar el lugar. Estos saqueos se realizaban desde flotillas de 2 o 3 barcos rápidos. Estos ataques se limitaron en estos primeros años a la costa, o como mucho a unas 20 millas tierra adentro o por ríos navegables, casi siempre a monasterios. La segunda etapa da inicio en el año 837, cuando los ataques a Irlanda empezaron a hacerse a mayor escala, pues ya eran auténticas flotas las que se desplazaban hacia la isla, cambiando también la naturaleza de los ataques e intentando ahora establecer bases permanentes en el territorio. La primera de estas fue la de la desembocadura del río Liffey, desde donde partieron expediciones hacia el interior, donde muchos monasterios fueron saqueados. Los primeros asentamientos vikingos fortificados datan del año 841 en Linduachai, la actual Anagasan, en la costa de Lut, y otro en la desembocadura del Liffey, de donde surgiría la futura Dublín. A partir de la segunda mitad del siglo IX, se llevan a cabo una serie de alianzas entre irlandeses y vikingos, como así también el hostigamiento a los vikingos por parte de los irlandeses. Dublín cayó en manos irlandesas en el 902, aunque para el año 914, los vikingos recuperarían la ciudad, además de otros territorios, en un nuevo ataque sobre Irlanda. Se da inicio a un nuevo periodo de violencia, con frecuentes incursiones y batallas entre las fuerzas vikingas e irlandesas, donde los vikingos obtuvieron considerables victorias, pero también fueron derrotados con frecuencia. En definitiva, los intentos de Dublín por crear un gran reino en Irlanda acabaron en fracaso. La derrota definitiva del reino vikingo de Dublín ocurrió en la batalla de Tara, en el año 980, a manos del rey de Meath, Mael Sechnaill, poniendo fin a los intentos vikingos por conquistar Irlanda. De hecho, tras la batalla, el resto de los núcleos vikingos terminaron por caer bajo el control de los diferentes reinos irlandeses.
El declive definitivo de la influencia vikinga en los asuntos irlandeses se sitúa el 23 de abril de 1014, cuando tuvo lugar la batalla de Clontarf, donde Brian Boru, según algunas fuentes documentales el primer y auténtico rey de toda Irlanda, derrotó a los noruegos en las afueras de Dublín junto con un ejército unido irlandés. Toda esta historia tiene más de leyenda que de realidad, pues los descendientes de Boru, los O'Brien, buscaron justificar sus reclamos de alto rey de Irlanda ante sus enemigos, los Winey, quienes tenían el monopolio del mismo. Pero los problemas internos entre los diferentes reinos de Irlanda propiciarían la intervención de los normandos en la isla. Hacia mediados del siglo XII, el rey de Leinster, Dermot MacMurrough, tenía planes de expansión de su reino, pero los mismos encontraron la oposición de los reyes de Brythoney y Connacht, y durante las luchas de poder que se sucedieron entre 1156 y 1166, Dermot fue derrotado y se vio obligado a tomar el camino del exilio a Francia. Allí buscó aliados para recuperar su reino y le pidió ayuda al rey normando de Inglaterra, Enrique II. En mayo de 1169 las tropas normandas desembarcaron en Bannow Bay, cerca de Wexford, y tomaron la ciudad. Al año siguiente tomaron Waterford y Dublín y en muy poco tiempo los reinos de Leinster y de Meath pasaron a manos normandas. En 1175 Enrique II y Rory O'Connor, rey de Connacht y último rey supremo de Irlanda, firmaron el Tratado de Windsor por el cual ambos mandatarios acordaron dividir la isla conforme a los intereses de cada una de las partes. Según el tratado, O'Connor reconocía a Enrique II como su señor y se comprometía a recaudar tributos para él en Irlanda a cambio de que Enrique II lo aceptara como rey supremo de las tierras no conquistadas por los normandos, dando así inicio al proceso de ocupación inglesa de Irlanda.